Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no planea entrar en cuarentena después de que su secretaria de prensa dio positivo para coronavirus el día viernes. El portavoz de Pence dijo que el vicepresidente continuará siguiendo los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena. Además, el vicepresidente Pence ha dado negativo todos los días y planea continuar asistiendo a la Casa Blanca. Por otro lado, la aerolínea colombiana Avianca se ha acogido al proceso de quiebra en Estados Unidos para preservar y reorganizar sus negocios debido al impacto de la crisis del coronavirus. La principal empresa del sector en el país latinoamericano, con unos 10.000 millones en activos, está en conversaciones con el Ejecutivo Nacional para lograr apoyo económico, una ayuda vital para sobrevivir. Los efectos de la pandemia nos han llevado a enfrentar la crisis más desafiante de nuestros 100 años de historia como compañía, señaló el presidente ejecutivo de Avianca. Con esta medida, también busca preservar los puestos de trabajo en Colombia y otros mercados en los que opera, unos 21.000 vuelos directos, así como reestructurar el balance y las obligaciones de la empresa. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Pasado Estados Unidos, la Casa Blanca ha desmentido que el vicepresidente de ese país, Mike Pence, haya entrado en cuarentena luego que su secretaria de prensa, Katie Miller, diera positivo coronavirus. La información de que la autoridad se había aislado había sido reportada por la cadena Bloomberg en el día de ayer. Sin embargo, horas más tarde ha sido el propio portavoz de Pence quien ha desmentido esa versión por medio de un breve comunicado. Incluso aseguró que el vicepresidente dio negativo al test de coronavirus y va a seguir los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca. La preocupación surge porque el coronavirus ronda justamente en esta casa de gobierno. 3 miembros del equipo de trabajo por la pandemia, entre ellos el famoso ya doctor Anthony Fauci, se han puesto en cuarentena porque estuvieron en contacto con una persona a la que le detectaron el COVID-19. Fauci, ¿quién es? Es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Dio negativo al test, pero va a continuar siendo examinado con regularidad. El nuevo caso confirmado se suma a los asesores uno de los asesores de Trump y también al asistente de Ivanka Trump. En tanto, el presidente Trump le respondió en las últimas horas a su antecesor Barack Obama, quien cuestionó el fin de semana el manejo del mandatario durante esta crisis sanitaria, incluso lo catalogó como un desastre caótico absoluto. Pues bien, en su cuenta de Twitter, Trump sostuvo que están obteniendo excelentes calificaciones por el manejo de la pandemia, especialmente por la expulsión muy temprana de las personas de China, que es la fuente infecciosa, que ingresó a los Estados Unidos, y luego señaló que el manejo de Obama durante la crisis por el H1N1 en el 2009 fue un desastre cuando él gobernaba y que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Hay declaraciones cruzadas. La aerolínea colombiana Avianca se declaró en quiebra por el coronavirus. La compañía, que es la segunda más grande en su rubro de América Latina, inició el proceso de bancarrota bajo la ley norteamericana luego que sus ingresos cayeran más del 80% como consecuencia del fuerte impacto económico en esta pandemia, ¿verdad? Estimó pasivos de entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares en una presentación ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos. Según la aerolínea, el proceso tiene la intención de favorecer la continuidad de las operaciones, preservar los empleos, mantener la conectividad para los más de 30 millones de pasajeros anuales de la compañía y promover la recuperación económica de Colombia y de sus otros mercados clave. La empresa precisó que, al igual que muchas otras aerolíneas alrededor del mundo, está buscando apoyo financiero incluso de los gobiernos de los países en los que se opera. Ya, o sea, todavía tenemos patria ciudadanos respecto de la gente que tiene, por ejemplo, pasaje comprado y que pensó que los iba a perder. Parece que podría seguir viajando. O sea, se declara en quiebra, está en proceso, por lo tanto se siguen manteniendo los viajes. Se facilita. Básicamente lo que se busca es llegar a acuerdo con acreedores, se busca una serie de procesos para mantenerse vivo, digamos. Y incluso, como te decía, incluso el apoyo de los gobiernos a nivel monetario.
Contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que su gobierno maneja adecuadamente la pandemia de la COVID-19, pese a reportar más de 1.300.000 contagios en ese país. Trump afirmó, tras un conjunto de críticas recibidas sobre su gestión respecto al coronavirus, que todo iba bien. A través de las redes sociales dijo que su gobierno tenía buenas calificaciones ante el manejo de la pandemia tras casi 4 meses de haberse iniciado la pandemia. Estados Unidos registra, repito, 1.309.541 afectados, 78.794 fallecidos. China acusó a Estados Unidos de obstaculizar acuerdos sobre COVID-19 en el Consejo de Seguridad de la ONU. Diplomáticos del gigante asiático señalaron que tras alcanzar el consenso para un proyecto de resolución de cara a la pandemia, Estados Unidos se retiró a último momento para imposibilitar la adopción de acuerdos. Los diplomáticos chinos exigieron que Washington asuma la responsabilidad de la situación y ratificaron su respaldo a la Organización Mundial de la Salud en su combate contra la pandemia. De igual forma, se manifestaron a favor de un alto al fuego global. Nicolás Maduro, cuya salida del cargo promueve Estados Unidos desde hace más de un año por considerar fraudulenta su reelección, denunció que el gobierno de Donald Trump estaba detrás de una presunta incursión marítima llevada adelante entre el 3 y 4 de mayo por mercenarios que planeaban sacarlo del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negar el viernes la participación de su gobierno en un supuesto fallido complot en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, y además señaló enfáticamente que si ordenaba una incursión al país sudamericano sería una invasión. Y por otro lado, China y Estados Unidos acordaron este viernes crear una atmósfera favorable y las condiciones necesarias para proseguir la implementación de la primera fase del pacto comercial. Según el comunicado oficial, la decisión se tomó en conversación telefónica entre el viceprimer ministro Liu He, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el representante adjunto de Comercio Jeffrey Gregorish. Asimismo, los negociadores acordaron mantener la comunicación, fortalecer la cooperación en terrenos como la macroeconomía y la salud pública y fomentar la búsqueda de más resultados positivos. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. La historia colocará todo en su lugar, en su momento, y ustedes verán cuando se desclasifiquen los documentos en el momento preciso, esta verdad se comprobará. Han intentado un golpe de Estado que terminó trágico cómico el 30 de abril del año pasado. Sanciones económicas, oferta de dinero tipo cowboy para quien capture mi cabeza. Y esta operación encubierta. Esta operación tiene todas las reglas de una operación encubierta. Para, con este grupo, tratar de atacar y de llenar de violencia al país. Ellos han llegado a la locura de creer que ellos podían entrar al país y no iba a pasar nada. Durante una entrevista ofrecida a la cadena de noticias estadounidense Fox News, el presidente Donald Trump negó la participación de su gobierno en la operación terrorista desarticulada recientemente en Venezuela. El presidente Trump fue consultado por Fox News sobre los 2 exmiembros del ejército de Estados Unidos que fueron capturados por los organismos de seguridad del Estado venezolano cuando participaban como mercenarios en la llamada Operación Gedeón. Así respondió el mandatario a la cadena televisiva. Those 2 special forces, ex-special forces soldiers to go down there who are allegedly attacking Maduro? Nothing to do with it. Ainsley, if I wanted to go into Venezuela, I wouldn't make a secret about it. I'd go in and they would do nothing about it. Yeah, they would probably send more people, right? I wouldn't send a small little group. No. It would be called an army. Will you go and get them? An army. Well, I don't know too much about it. This was a rogue group that went in there. A lot of Venezuelans, I think people from other countries also. It was a group of people that went in. I saw their pictures on a beach. It wasn't led by General George Washington, obviously. This was not a good attack. I think they were caught before they ever hit land. But I know nothing about it. I'd say this, the government has nothing to do with it at all. And... I have to find out what happened. But we don't need, if we ever did anything with Venezuela, it wouldn't be that way. It would be slightly different. It would be called an invasion.
Lo expresado por Trump en esta entrevista coincide con lo que ha dicho en numerosas ocasiones al señalar que para cambiar el gobierno legítimo venezolano, todas las opciones están sobre la mesa, incluso la invasión militar. Los gobiernos de China y Estados Unidos acordaron crear nuevas modalidades para avanzar en la primera fase de un acuerdo comercial con el fin de terminar la guerra entre ambas naciones, todo esto en el marco de la pandemia de la COVID-19. Efectivamente, los jefes negociadores de China y Estados Unidos concordaron en la necesidad de crear un ambiente más favorable para avanzar hacia la implementación de la fase 1 del acuerdo comercial firmada en enero pasado, y esto ocurre en medio de un creciente ambiente, de unas crecientes tensiones entre China y Estados Unidos debido a la pandemia de la neumonía COVID-19. El viceprimer ministro chino Liu He, jefe del equipo negociador del gigante asiático, dialogó vía telefónica con el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y también con el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, y en esa plática ambas partes destacaron y concordaron en la necesidad de crear un ambiente más favorable, unas condiciones más propicias para avanzar en la implementación de esta primera fase del acuerdo, que podría conducir eventualmente al fin de la prolongada guerra comercial que mantienen a ambas naciones. Estos contactos, debemos apuntar, ocurren en medio, repetíamos, de un ambiente de tensión, de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos por el origen de este nuevo coronavirus, y la semana pasada el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles contra China mientras continuaba especulando sobre la posibilidad de que este nuevo coronavirus haya sido creado en un laboratorio aquí en China, acusaciones que Trump ha lanzado sin aportar prueba científica alguna y que por supuesto Beijing y la comunidad internacional han rechazado tajantemente. A nivel interno, China continúa con su tendencia a la baja en el reporte de nuevos contagios por este nuevo coronavirus, y durante esta jornada tan solo se registró un nuevo caso de transmisión local en el país. Además, China mantiene su racha de 23 días sin muertes por esta neumonía COVID-19.